o el principio de algo que más adelante viene, ¿no? Y la verdad es que yo me sentí muy bien en contacto con el Señor a través de la alabanza. Y como decía, ¿no? Aparte de la alabanza también tenemos a Javi, que estaba presidiendo el culto. Y la verdad es que yo admiro mucho a Javi, ¿no? Como un predicador como él puede sacar tanta, pero tanta enseñanza, ¿no? De unos cuantos versículos. Todos conocemos, ¿no? El preferido de Javi, el hijo pródigo 2, la venganza del hijo pródigo, el hijo pródigo resucita. Y la verdad es que lo admiro mucho por eso, ¿no? Y porque él tiene mucha misericordia, que es uno de los puntos que vamos a ver hoy, para la gente, sobre todo para los más pequeñitos, los más necesitados, ¿vale? Hoy vamos a meditar en el libro de Proverbios, Antiguo Testamento, versículo 3. La verdad es que es una palabra en la que estaba meditando hace 2 semanas atrás, y 2 semanas atrás hasta aquí, el Señor me estuvo tocando en varios de los puntos. Y como dice, ¿no? El pastor siempre, en primer lugar, la palabra me toca a mí, es decir, le toca al predicador, y luego va al pueblo, ¿no es cierto? Y la verdad es que ha sido un privilegio para mí estar meditando en esta palabra, y también en algunos puntos ha sido como una llamada de atención. Espero que todos tengamos el corazón predispuesto y que no sea Juan Carlos el que esté trayendo la palabra, que sea Juan Carlos un medio, un canal por el cual Dios esté hablando a través de su palabra a cada uno de ustedes, ¿vale? Dice así, Proverbios 3, del 1 al 10. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La verdad es que yo estuve meditando durante estas últimas 2 semanas en todo el capítulo 3, y tuve la oportunidad de igual compartir con un par de jóvenes todo el capítulo, ¿no? Porque es algo que realmente yo sentí. Y algo que me llama mucho la atención es que desde el capítulo 2 al capítulo 7, el primer versículo siempre inicia con la palabra hijo mío. Oye, hijo mío, o hijo mío, está atento a mí, pero siempre con hijo mío, ¿vale? Del capítulo 2 hasta el capítulo 7. Y es algo que me llama la atención porque esto hace referencia a nosotros, ¿no es cierto? A su pueblo, a los que un día decidimos aceptar a Jesús como Señor y Salvador. A partir de ese momento nosotros pasamos a ser hijos. Antes éramos creación de Dios y luego pasamos a ser hijos de Dios, ¿no? Y llama mucho la atención porque es desde un punto de vista de un padre instruyendo a sus hijos, es decir, a nosotros, a cada uno de nosotros, a su pueblo, ¿vale? ¿En qué? Nos instruye en que seamos temerosos, pero un temor respetuoso, no un temor de miedo, sino tener un temor por Dios en un sentido correcto, que sería el sentido de temor por reverencia a Dios, ¿vale? Y también nos hace un llamamiento a obedecerle por encima de todas las atracciones y seducciones del mundo. Si vemos todo el capítulo 3 hasta el capítulo 12, nos habla de puntos en concreto, y del capítulo 13 al 27 habla de la sabiduría, y del 28 hasta el 35 nos dice qué pasa con las personas que son obedientes a Él y qué pasa con las personas que no lo son. No, es un capítulo muy precioso, es un capítulo muy completo. Como dice, ¿no? La palabra es integral, habla a todos los aspectos de nuestra vida, tanto la vida espiritual como la vida física, es decir, la vida natural, ¿vale? El primer punto que quiero ver es esto, que está
escrito desde un punto de vista de un padre instruyendo a sus hijos. Es decir, me instruye a mí, te instruye a ti, ¿vale? ¿Y cómo podemos saber que somos hijos? Pues en la Escritura tenemos muchísimos versículos, tenemos muchas pautas donde Dios nos dice cómo llegar a ser un hijo de Dios, o cómo podemos ser, o cómo tenemos la certeza de ser hijos de Dios. Uno de los versículos está en 1 Juan, en Juan 1:12, perdón. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿vale? Es uno de los tantos versículos que nos da la certeza o nos confirma que si nosotros hacemos algo, luego pasamos a ser hijos de Dios. En Gálatas 3, 25, 26, Pablo nos explica que por la venida de la fe ya no estamos bajo el ayo, es decir, bajo el yugo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso es fundamental para el primer punto. Que somos hijos por la fe en Cristo Jesús. ¿Vale? Al contrario de muchas religiones que nos dicen, ¿no?, en el mundo, que nos dicen ahí fuera, que si eres, por nombrar alguna, testigo de Jehová, puedes llegar a ser salvo. Puedes llegar a ser hijo de Dios. ¿Vale? Pero la Biblia no nos dice eso. Nos dice que la única manera para poder llegar a ser hijos de Dios es tener fe en la persona de Jesucristo. Amén. Es solo a través de la persona de Jesucristo. Más abajo en Gálatas 4, del 4 al 6, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Un versículo muy bonito. En el instante en que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, obviamente lo hacemos por fe. Lo hacemos por fe. Es un paso de fe que hay que tomar, que en su día estoy seguro que la gran mayoría de nosotros lo hicimos. Él nos da a una persona. Esa persona es el Espíritu Santo. Una de las tres personas de la deidad. Es decir, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, en nuestros corazones. Y a partir de ese momento, Él es... el nombre del Espíritu Santo en griego, si no me equivoco, es Paracletos, que significa literalmente quien anda con nosotros en el camino, junto con nosotros en el camino. Entonces nos da el Paracletos, es decir, el Espíritu Santo con nosotros durante el resto de nuestro tiempo. ¿Vale? Entonces, la pregunta de hoy es: si tú realmente tienes la certeza de que eres hijo de Dios, es decir, que en algún momento de tu vida hiciste la decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tienes que tener la certeza de que tú eres un hijo y una hija de Dios. ¿No es cierto? Y como vemos el versículo, el capítulo 3 nos habla nuestro Padre Celestial a nosotros, a sus hijos. Y Él nos hace un llamado, y ese llamado es a la obediencia. ¿Vale? La palabra obediencia en el griego, el verbo de obediencia es hipakuo, que significa obedecer, escuchar y prestar atención. Es decir, en un sentido general es someter nuestra propia voluntad, entendimiento y lealtad a la voluntad de otra persona, en este caso a la voluntad de Dios. ¿Vale? Eso es obediencia. Y es algo que me tocó mucho, porque yo tenía otro concepto de obediencia. ¿Vale? La gran mayoría de los que estamos aquí presentes somos padres, la gran mayoría. Y todos somos hijos, ¿no es cierto? Entonces todos sabemos qué significa obediencia dentro del ambiente familiar. Algunos posiblemente los hayan tenido bajo un régimen muy estricto y posiblemente otros no hayan tenido ningún tipo de control, es decir, que la palabra obediencia prácticamente no existía para ellos, ¿vale? Pero el hecho de que nosotros sepamos o no sepamos el término o el significado de obediencia no nos da licencia para que nosotros no seamos obedientes a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es
quien nos da el ejemplo. Y desde los dos puntos de vista, tanto el natural como el espiritual. Podemos ir a Lucas capítulo 2, versículo 51, por favor, el primero que lo encuentre. Lucas 2, 51. Y otro hermano, si puede ir a Mateo 26, 39. Lucas 2, 51 y Mateo 26, 39. Que lo encuentre, por favor, de lectura. Lucas 2, 51. dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en Amén. su corazón. Amén. Aquí vemos el ejemplo de Jesús como hijo terrenal. Es decir, él tuvo una madre y un padre aquí en la tierra. Y él nos dio un ejemplo. Hay un texto en Efesios 6, si no me equivoco. Me sé muy bien ese texto porque mi padre siempre me lo repetía antes de castigarme. Era como la puerta de decir, mira, te castigo por esto. ¿Vale? Y más o menos el texto es, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento para que sea lo conocemos la mayoría, ¿no es cierto? Pues ese texto lo utilizaba mi padre para darme. Pero la verdad es que es un texto, como dice la Biblia, con promesa. Tiene una promesa. Y más adelante veremos dentro de lo que es la obediencia tiene un resultado y ese resultado es la bendición de Dios. Si nosotros somos obedientes a Dios, Dios nos bendice. Si somos desobedientes, Dios nos castiga. Sufrimos pérdida espiritual, material, física. En cambio, si somos obedientes, recibimos bendición, ganancia, sabiduría. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y el otro aspecto, el aspecto espiritual, Mateo 26, 39, quien lo tenga, por favor. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Amén. Jesús se postra delante de su Padre espiritual, delante de Dios. Él nos ha dado un ejemplo cuando era pequeño, que dice que él, a partir de ese momento, cuando se presentó en el templo y estuvo debatiendo con los rabinos, a partir de ese momento él se sometió a sus padres terrenales. Es decir, fue ejemplo para nosotros. Pero aquí vemos, con 33 años, una persona adulta hace mención a su padre espiritual, es decir, hace mención a Dios y le dice, no quiero pasar por esto porque sé todo el sufrimiento que me viene. Él ya sabía de antemano. Hay un texto en el Nuevo Testamento donde Pablo dice que él, conociendo lo que iba a pasar, aún así lo hizo. ¿Por qué? Por amor a los que íbamos a aceptarle un día como nuestro Señor y Salvador. O sea, nosotros somos fruto del sacrificio que Él hizo. O sea, Él te conocía a ti aún desde el vientre de tu madre. Cuando no habías nacido, Él ya sabía que tú, en algún momento de tu vida, ibas a aceptarlo. Por eso lo hizo, porque Él te amaba y me amaba a mí. Aquí vemos que Él antepuso su voluntad. No. Él decidió obedecer la voluntad del Padre. Y la única manera de poder pagar por nuestros pecados, la única manera de un pago justo ante el juez más justo del universo, ante Dios mismo, era que un inocente pagara por nosotros, por tus pecados y mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y Él hizo eso, fue obediente hasta la muerte. Y la verdad es que tenemos un ejemplo en Él. Y no solo eso, sino que a partir del libro de Hechos vemos el ejemplo de la iglesia. Muchas personas pagan con su vida por obedecer a Dios. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Cuál es la excusa para no ser obedientes a su palabra? ¿Cuál es la excusa para no obedecer a Dios? Es algo que tenemos que realmente meditar y pensar. Estos días, como les digo, estaba meditando mucho en esto y también pensaba, ¿no?
si nosotros realmente fuéramos obedientes, es decir, si toda la iglesia como CTC y la iglesia en general en el mundo entero fuera obediente al 100% a Dios, estoy seguro que el mundo hubiera cambiado hace mucho tiempo. Estoy seguro. Porque la gente que obedece a Dios es gente que cambia el mundo. Aquí tenemos muchos ejemplos y la verdad es que es gente que impacta ahí fuera. Porque quienes no conocen a Dios son impactados por la calidad de gente que son los obedientes, los que obedecen a Dios. Es una verdadera pena que nosotros, siendo hijos de Dios, teniendo la certeza de que somos hijos de Dios, que nosotros no compartamos lo que la palabra dice en determinados puntos y en determinados temas. Eso fue lo que me llamó la atención, que hay una separación bastante clara de los versículos del 1 al 10 y básicamente van a pares. Por ejemplo, el versículo 1 y el 2 van juntos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Van juntos. Es decir, haz esto porque luego tienes un premio, tienes una recompensa. Pero hay algo antes de la recompensa, que es que nosotros tenemos que tomar una decisión y actuar, no simplemente hacer la decisión. Es como el proceso a medio camino. Si solo decidimos cambiar, si solo decidimos obedecer, si solo decidimos y no llevamos ese proceso a cabo, estamos a medio camino. Algo con lo que yo lucho mucho y siempre me está llamando la atención en ese aspecto mi mujer es, tienes que adelgazar. Yo digo, sí. En más de 15 años que llevamos juntos, digo, sí. Llega un punto en que sí, decido. La verdad es que decido. He decidido muchas veces, por cierto. Pero hasta llevarlo a cabo es algo que aún queda pendiente. La verdad es que oro mucho a Dios para que Él me permita terminar el camino, ¿no? Pero, por cierto, Simón, la verdad es que es un ejemplo para mí en ese aspecto y animarte a que sigas así, ¿eh? Y así como Simón también podemos decir muchas otras cosas. Hay personas que posiblemente no han tenido el privilegio de poder estudiar y que hoy en día con 30, 40 años están en la escuela de adultos, ¿no es cierto? Y eso es proponérselo y hacerlo. Es hacerlo, todo depende de nosotros, no tenemos ningún tipo de excusa. Entonces nosotros la verdad es que tenemos el privilegio, como digo una vez más, de ser hijos de Dios. Tenemos bendiciones de parte de Dios. Es decir, Él nos promete bendición si nosotros somos obedientes a Él. Es decir, el premio está ahí, esperándonos. Solo depende de nosotros aceptar y dar el paso para tomar el premio. El punto número 2, versos del 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es en este punto en el que yo pensaba mucho en Javi, y no es porque yo quisiera, sino es que Dios me mostraba a él, como decía, mira, toma el ejemplo de él. Aquí hay dos palabras claves que dicen misericordia y verdad. ¿Vale? Misericordia es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta generalmente en la amabilidad y asistencia al necesitado, especialmente en la reconciliación y el perdón. No solo es un sentimiento de simpatía, sino que es una práctica. Y en el cristianismo es uno de los principales tributos divinos. Dios es misericordioso. Si no fuera por su misericordia, estoy seguro que ninguno de nosotros estaría aquí. Si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por ese amor para con nosotros, a pesar de nuestros pecados, nuestros errores, nuestras rebeliones, nuestras manchas, Él, con su misericordia, decidió un día entregar lo más precioso que tenía, a Jesucristo. Por ti y por mí. Tenemos un ejemplo en Él, en una persona misericordiosa. Y no solo eso, sino también que dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Y Cristo fue misericordioso. En dos de los momentos más
interesantes donde suceden milagros, milagros para mucha gente de los alimentos. Previo al milagro dice, y él tuvo misericordia, que estaban como ovejas sin pastor. Hay muchos textos en la Biblia que me llaman a mí y que te llaman a ti a ser misericordiosos. Por ejemplo, uno de ellos está en Mateo 9:13, dice, id pues, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y me llama mucho la atención, que es donde la verdad es que sentí un toque más fuerte con respecto a que estoy fallando en eso, que no solamente es la misericordia del necesitado, el necesitado material, el necesitado físico, el pobre, sino que nos habla de una necesidad espiritual, pobreza espiritual, hambre espiritual, desnudez espiritual. Gente que está ahí en el mundo directamente de camino al infierno. Y nosotros no tenemos esa misericordia. La verdad es que si nosotros tuviéramos un granito de misericordia por las personas que no conocen a Jesús, no estaríamos en las iglesias. Estaríamos allá afuera predicando a pesar de todo, a pesar de tu reputación, a pesar de lo que dirán de mí, a pesar de que me critiquen o que se burlen, por misericordia a esas personas. Es algo que realmente me falta y me tocó el Señor en ese aspecto. Pero yo sé, como me tocó a mí, hay muchas personas aquí en CTC que no tenemos eso, que no tenemos esa misericordia por los perdidos, por la gente que no tiene el privilegio que tienes tú y que tengo yo de la salvación eterna. Hay gente que necesita tu misericordia y mi misericordia. Así como un día Él tuvo misericordia de ti y la tuvo de mí. Nosotros necesitamos tener misericordia por esa gente que aún no lo conoce. Misericordia. Es una palabra muy usada últimamente. Estamos en tiempo de crisis. Pero esta palabra, misericordia, no solo tiene que hablarnos de las necesidades físicas y materiales, sino tiene que entrar más al fondo. Tiene que hablarnos de la necesidad que nosotros tenemos que ver en esa gente que se está perdiendo. Gente sin Cristo. Es una misericordia que nosotros tenemos que tener. Tenemos que despertar esto en nuestras vidas. Y verdad, ¿qué es la verdad? Jesús en una ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, tenemos que presentar a la verdad. Jesús es la verdad. Hoy en día todo es relativo. Allá afuera, en las universidades, los institutos, en la política, en todo, hay una relatividad tremenda. Lo que para ti es bueno, posiblemente para mí sea malo. Lo que para mí es malo, para ti es bueno. Es todo relativo. Mi punto de vista es más importante que el tuyo. El mundo piensa así, la sociedad piensa así. Y nosotros nos estamos viendo afectados, incluso yo podría decir contaminados por esa manera de pensar. La Biblia no es relativa, la Biblia es absoluta. La verdad es absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros conocemos la verdad. Hay una verdad absoluta. Hay tantos temas en la actualidad que estuvimos hablando, por ejemplo, en la escuela bíblica. Yesley hablaba con respecto al homosexualismo. Hoy en día es un tema tan común que si tú estás en contra de la homosexualidad, se te ve como alguien retrógrado, exactamente, alguien de antaño, alguien que no está actualizado. Pero no es lo que yo piense, es lo que la palabra dice, es lo que la Biblia dice. No lo que yo pienso, ni lo que yo siento, ni lo que yo quiero. La Biblia da pautas de conducta moral y sexual. Entonces nosotros no tenemos que callarnos, tenemos que presentar la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es la persona de Jesucristo. Y hablando de este tema, nosotros no tenemos que odiar al homosexual, al bisexual, a la lesbiana. No, odiamos su comportamiento, reprobamos su comportamiento, pero amamos a la persona. ¿Por qué? Porque Dios amó a lo que se había perdido. De lo contrario, yo no estaría aquí.
Si fuera perfecto, pero no lo soy. Posiblemente sea el más imperfecto. Y aún así Dios me amó. Con todos mis errores, mis fallos, mis equivocaciones, muchas veces mi hipocresía al hablar y expresar, Dios me amó. Entonces Dios ama a las personas. Reprueba la forma, la conducta, la manera, pero Dios ama a las personas. Entonces nosotros tenemos que tener misericordia por esa persona que está equivocada, que tiene un punto de vista que no es el punto de vista bíblico. Pero tenemos que amarlo, así como Él nos amó a nosotros. Punto número 3, ya me queda poco. Versículos del 5 al 6 dice lo siguiente: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Vale? El punto 3 es confiar en Dios, confiar en tu Padre Celestial de todo tu corazón y en todos tus caminos. ¿Vale? A mí la verdad es que me llama mucho la atención porque dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Por qué no dice fíate de todo tu espíritu? ¿O por qué no dice fíate de toda tu alma? Y la verdad es que he llegado a una conclusión. Y la conclusión es la siguiente. En el corazón es donde están los sentimientos del ser humano. Aquí adentro se alberga la gran multitud de sentimientos. La tristeza, el odio, la furia, el resentimiento, la incertidumbre, el miedo, la cobardía. Es decir, fíjate de todo tu corazón. Por encima del sentimiento que tú sientas, tienes que confiar en Él. Porque tienes a un Padre amoroso. Alguien que te amó, alguien que te ama, que está dispuesto a dar lo más precioso que tenía por ti. Que está dispuesto a protegerte, que está dispuesto a sustentarte, que está dispuesto a ayudarte. ¿Por qué? Porque Él es un Padre. Hoy en día no es tan común ver a padres amorosos. Hoy en día los padres son distantes. Yo la verdad es que tuve un padre dentro de lo que cabe, bueno, hizo todo lo que pudo. Él nació en una familia y con 14 o 13 años básicamente lo abandonaron. Se lo dejaron a un conocido para que le enseñara la mecánica. Obviamente eso trae consecuencias físicas, psicológicas y afectivas. Mi padre no era nunca de dar abrazos, no era nunca de dar elogios. Era un hombre correcto, sí, y le doy gracias a Dios porque él me instruyó de manera muy fuerte. Pero él nunca, sin venir a cuento, se me acercó y me abrazó, ¿no? Pero aún así yo sentía que él me quería, a su manera. Y la verdad es que en las iglesias es una verdadera pena ver a padres y madres que no tienen afecto para sus hijos. Es más importante hacer una actividad o salir con alguien que pasar tiempo con ellos. Es por eso que, como dijimos también en la escuela bíblica, ¿no? Hay muchas personas, no la gran mayoría, pero nos interesamos más por actividades de la iglesia que por lo más importante, que es nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, en su caso, o nuestros maridos. Tenemos que, en primer lugar, cuidar lo nuestro, nuestra familia, nuestros hijos. Porque si nosotros no lo hacemos, el mundo está dispuesto a abrirle los brazos y presentarle toda la gama de cosas negativas que tienen. Nosotros tenemos que, como padres, los que tenemos ese privilegio, también tenemos una gran responsabilidad en ese aspecto. Tenemos que ser padres amorosos. Tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. Y la verdad es que es algo que nos llama mucho la atención, o al menos a mí me llama mucho la atención, porque tenemos un Padre celestial, que es un ejemplo para nosotros. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. En todos tus caminos. ¿Qué significa en todos tus caminos? Es decir, en lo que tú emprendas, en el estudio,
en el trabajo, en la familia, en todo lo que nosotros hagamos tenemos que confiar en Él. Y si en determinado momento vemos que algo se tuerce, sale mal, que no salió como nosotros pensábamos, esa confianza que nosotros tenemos en nuestro Padre, Él hará que eso que estaba yendo mal vaya por buen camino, se enderezca. Y yo conozco muchos testimonios de gente y personas que están aquí, de que en un principio la cosa iba mal, pero Dios al final terminó haciendo que terminara bien. Es gente que confía en Dios y nosotros tenemos que confiar en Dios de todo el corazón. Tenemos que confiar en Él, a pesar de que pasen situaciones que no esperábamos, situaciones de pérdida, situaciones difíciles, conflictos posiblemente. Si nosotros seguimos confiando en Dios, si somos obedientes a su palabra, confía en mí, dice Él, confía en mí. Es como un reto, confiemos en Él. Y si lo hacemos, Él se encargará de solucionar todo lo que esté mal. Para terminar, versos 8, 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Apartémonos del mal. Hace un poco más de un mes y medio salí con un par de jóvenes de aquí y fuimos a ver una película. Y la verdad es que la película tenía muchas escenas muy subidas de tono. Y uno de ellos me miró y me dijo: Juan, no deberíamos estar viendo esto. O al menos